abran su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. Cuando lo encuentre, póngase por favor de pie. San Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este era el profeta. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios mío, por esta palabra. Bendice a tu pueblo. Dale a tu pueblo discernimiento, entendimiento, revelación, así como lo hiciste con Pedro aquel día que él reconoció que tu Hijo Jesús era el Mesías. Yo te pido que esta tarde hagas lo mismo con los que están aquí presentes, con aquellos quienes puedan estar mirando este video en el Facebook, y con aquellos, Dios mío, que más adelante lo mirarán. Y entonces tu nombre, Dios mío, sea revelado, reconocido y quizá tomado por muchos, que es mi esperanza y petición. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Tenemos un título, el cual hemos titulado La mejor decisión que podrías tomar. Cuando quieres darle un halago a una persona, digamos a tu pareja, enfrente de otras personas, o si se lo quieres decir a ella, quizá le des este halago: la decisión más importante y más grande que tomé y más correcta que hice fue el día en que te pedí que te casaras conmigo. Tal vez, si le quiere dar también alguna palabra así a un familiar o a un hijo, son expresiones que uno hace. La mejor decisión que tomé fue que tu padre y yo decidimos tener familia, y naciste tú o nacieron ustedes. Otro halago a los hijos. Pero ninguna decisión, ninguna, es mayor que esta. Ninguna decisión es, si se toma
la decisión de hacerla es mayor que esta, la de creer y entregar nuestras vidas a Jesucristo, el Salvador del mundo. No hay ninguna otra mejor decisión que uno pueda tomar. No hay ninguna mayor, porque esta tiene un impacto eterno. Es para siempre. La decisión que tomaste, la repercusión es para siempre. Si tomaste la decisión de creer en Él y de recibirlo como tu Señor y Salvador, esa decisión te va a dar una vida eterna delante de la presencia de Dios. Pero si tu decisión fue negarlo y no tomarlo, esa mala decisión te va a dejar apartado de Él y de la gloria de Dios para siempre. La Escritura dice en San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto a pesar de ser malos, injustos, incoherentes, lasciviosos, sucios de mente, traidores, mentirosos, engañadores, desleales, maliciosos. A pesar de ser eso y mucho más, Dios nos amó. Dios nos amó, y dice, y de tal manera Dios nos amó. De tal manera. Su amor fue más grande que toda la maldad junta de todos los hombres, desde el primer hombre que comenzó a pecar hasta el último hombre que exista y peque. El amor fue más grande. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que entender, que tenemos a alguien que nos ama mucho, que nos ama tanto, que tomó a su Hijo, el unigénito, aquel que viene de Él directamente, que tiene su misma sustancia, su misma gloria, su mismo poder, su misma esencia de deidad. Lo tomó a Él para que fuese el sacrificio que pagase todos los pecados, toda la maldad que nosotros hicimos. Por eso es de que casi en muchas iglesias hay una cruz, para hacernos recordar que en una cruz como esa, Jesucristo dio la vida por nosotros, para que nosotros tuviésemos ese perdón de parte de Dios. Se tenía que pagar un precio, se tenía que borrar esa maldad de los hombres con un sacrificio, con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y de ahí nos lleva a otra cosa, nos lleva al hecho de también pensar que Jesús verdaderamente nos ama mucho, porque Él se dio a sí mismo. Él no se negó cuando su Padre lo llamó para que hiciese este sacrificio, para que Él diese el pago. Él no lo pensó dos veces. Él vino, lo hizo y lo cumplió. La Escritura nos dice que antes de aspirar, antes de morir en la cruz, sus últimas palabras fueron estas: hecho está, he cumplido, lo he llevado hasta su última consecuencia. Y entonces murió. Fue en ese momento, hermanos, en que hubo un temblor en la tierra, y ese temblor hizo que también se rasgase el velo que en el templo de Jerusalén separaba el lugar santísimo del lugar santo. Había un velo y ese se rasgó a la mitad, dándonos a entender que ahora Jesús había pagado ese precio, y ahora podemos nosotros venir en el nombre de Él ante la presencia del Padre o de Dios y decirle: Abba Padre, Padre mío, Padre nuestro. Ahora podemos tener una relación y una comunión con Él
como de hijo, de hija a padre y de padre a hijos. Fue Jesús quien hizo eso, porque el amor de Jesús es tan igual como el amor del Padre por nosotros. Pero sin embargo, aquí donde leí, dice que el mundo no le conoció. Allá afuera tú no vas a mirar estadios llenos de personas en cada ciudad, adorando y alabando a Dios, aglomeraciones por todas partes, porque el mundo rechazó a Jesús. El mundo no cree en Él. Por eso es de que Jesús tuvo que venir a nosotros. La Escritura nos habla en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que Él está a la puerta y está llamando, está tocando, está llamando. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a nosotros. Ahí en su boletín hay dos pinturas, y quiero hablarles de una de ellas, la que está a la derecha suya, donde Jesús está tocando la puerta. Si ustedes notan, en esa puerta no hay agarradera, no hay donde puedas sostener la puerta para cerrarla o abrirla. Está simplemente plano, no hay nada. ¿Por qué? Porque quien hizo ese cuadro tuvo cuidado de pensar en esto, de pensar de que el que tiene todo el poder para abrir o cerrar esa puerta es el de adentro. ¿Es usted o soy yo? Entonces Jesús, a pesar de que el mundo no quiere nada con Él, Él sigue tocando la puerta a ver quién se la abre. Y una vez que se la abran, Él va a entrar y va a cenar con Él y Él con Cristo. Y entonces Cristo le revelará por qué motivo y por qué razón es que Él vino a este mundo. Hoy, en este momento, hay muchos que están esperando la Navidad. En un par de meses, quizá ya estamos por entrar a octubre, y están esperando la Navidad, pero para divertirse, para hacer fiesta, para hacer parties, para regalarse unos con otros, pero no porque estén pensando en Él, o no porque tengan una relación con Él. Están pensando de qué manera darle pues vida a la carne, a los deseos, a las pasiones de la carne, pero no a Él, no tener nada que ver con Él. Después, más adelante, se estará celebrando la Cuaresma, y se hace una Cuaresma recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Pero la gente espera eso porque en esos días quizá va a descansar o va a tener vacaciones, como lo mismo en diciembre. A ver a qué party va, a qué fiesta, a ver a qué fiesta va o a qué cosa hacen. Pero no saben qué se celebra ese día, porque no lo conocen, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no le han abierto la puerta a Jesús. Jesús no ha entrado a ellos ni les ha podido revelar lo que Jesús es para ellos. Si tú le dices a una persona, ¿quieres recibir al Señor como tu Salvador? Y dices, ¿Salvador de qué? ¿De qué me tiene que salvar? ¿Yo soy buena persona? Porque hay gente que hasta incluso se siente buena persona, se siente puritano y no lo es. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, todos estaban expuestos al castigo eterno. Pero ahora Jesús ha venido como una esperanza, y la única esperanza para que ese castigo no llegue necesariamente a nuestras vidas. Pero para eso hay que abrirle la puerta. Hay que abrirle la puerta a Jesús. Ahora bien, meditaba yo en estos días sobre la palabra que el Señor me había dado, y el día de ayer, cuando estaba enfrente de mi computadora para escribir algunas cosas que tengo que hacer como por respecto al boletín, de repente el Espíritu Santo me empezó a hablar y me puso esa inquietud, porque como viene como que cuando viene a mí viene como una especie de duda de algo que no está claro.
Y ya yo entiendo, porque me ha pasado muchas veces, que esa no era la palabra que quería que predicase, sino la que estoy predicando ahora. Y le decía: Señor, ¿por qué nos das esta palabra? Y ya después de que meditaba en esa respuesta, porque quiero revelar las cosas del corazón de mi pueblo. Quiero que ellos entiendan lo que tienen en su corazón, porque a veces ellos piensan que saben y no saben. Y después, con la siguiente escritura que voy a estar leyendo, entendí por qué me la dio. Aquí en San Juan capítulo 3 dice la palabra del Señor, versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un religioso, un principal, una persona que conocía de Dios. Dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, en este caso en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús tiene una conversación con una persona que ya conocía de Dios, así como ustedes ya conocen de Dios. Pero pasa algo bien interesante. Le dice a él que es necesario nacer de nuevo, porque hay muchos que vienen a la iglesia pero no han nacido. ¿Y por qué no han nacido? Porque siguen pensando y viviendo y haciendo las mismas cosas que cuando estaban en el mundo, que cuando todavía no venían a Jesús o no lo habían recibido. No hubo una convicción. Tal vez a lo mejor tú, hermano, vienes a la iglesia y no estás convencido de lo que has recibido. No estás convencido de que eres un cristiano. No estás convencido todavía del lugar donde estás. Y no has conocido todavía a Jesús. El que conoce a Jesús no solamente ama a Jesús, sino también sigue a Jesús, sirve a Jesús, oye a Jesús. Su vida es transformada. Su vida es mudada de un lugar a otro. Piensas diferente, cambias en tu forma de ser, actúas diferente, haces diferente, hablas diferente, practicas cosas diferentes que las que antes vivías cuando eras un incrédulo o un mundano.
Y pasa a ser que muchas veces dentro de la iglesia hay miembros de la iglesia que siguen siendo igual que antes, que siguen practicando las mismas cosas que antes, principalmente en estos días cuando la iglesia se ha hecho muy liberal. Cuando en la iglesia entra el liberalismo, la carne se empieza a hinchar, empieza a crecer, los deseos carnales empiezan a crecer porque se empiezan a hacer puras prácticas carnales. Por eso es que aquellas iglesias que son muy fundamentalistas o muy espirituales, la gente no quiere ir porque no quieren que los obliguen a hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Quizá puede haber iglesias exageradas, pero lo que pasa es de que la iglesia que no quiere someterse a los mandamientos o a la voluntad de Dios, pues nunca llega a tener una transformación verdadera. Y de repente te hallas que estás practicando un pecado el cual tú juraste que nunca más ibas a volver, y lo haces bien tranquila, bien tranquilo. ¿Por qué? Porque no has sido transformado y no tienes miedo cometer ese pecado. No tienes miedo robar, no tienes miedo adulterar, no tienes miedo fornicar, no tienes miedo mentir, no tienes miedo andar entre las cosas del mundo, en el ambiente mundano. No hay miedo, no hay paz, no hay remordimientos en tu cabeza, no hay temor dentro de ti. Te sientes bien, y es más, te molesta que la iglesia se predique sobre esos temas. No quieres oír eso. Eso quiere decir que no has dejado entrar a Jesús y no has dejado que Jesús verdaderamente te haga libre. Entonces hay mucha gente dentro de la iglesia, y difícil lo que dije, mucha, que así está, y en realidad no han tenido un encuentro con Él. Y Él sigue. Es interesante, Él sigue afuera tocando tu puerta, y tú piensas que ya está adentro, pero no lo has dejado entrar, porque tus obras, tus acciones, tu forma de ser te está diciendo que no lo has dejado entrar. Porque dice la escritura que Él entrará y cenará contigo y tú con Él. ¿Saben lo que significa eso? Que harás un pacto con Él. Las cenas en el Antiguo y el Nuevo Testamento simbolizan un pacto que se hace. Como cuando tú te casaste con tu esposa, con tu esposo, hiciste un pacto de toda la vida. Así también pasa con Jesús. Tú haces un pacto con Él y es para toda tu vida. Tal vez tú piensas que Jesús ya entró a tu corazón, ya está en tu vida, y todavía está afuera tocándote. Cuidado, porque el día que Él venga por su iglesia, quizás no te va a llevar a ti. Y vas a decir tú, ¿por qué no me llevaste? Y Él te va a decir, porque no me dejaste nunca entrar a tu vida. Días atrás, antes de venirme de México, con mi esposa, antes de venirnos, una noche antes, estuvimos en la casa de su hermana, y por ahí uno de sus hijos está pasando por una prueba de esas, una prueba de desamor, y ya tiene tiempo que le pasó eso, pero todavía le está afectando. Y nos quedamos platicando con él, mi esposa y yo, y nos habló de lo que había pasado, de lo que le estaba sucediendo, y nosotros comenzamos a hablarle de Jesús. Porque muchas veces la gente lo que espera es de que tú le des un consejo para que le arregle su problema y ya. Quien va a arreglar tu problema verdaderamente se llama Jesús. Y no. Entonces empezamos a hablarle de Jesús, y lo que pasó allí nunca me había pasado en mi vida con ninguna persona que he evangelizado. Un muchacho que no tenía nociones de enseñanzas cristianas o bíblicas, entendía la palabra como quizá algunos otros que ya tienen años en el evangelio no la
entendían, y todo le estaba ocurriendo ahí en ese momento. Como que si pareciese que el Espíritu Santo, porque en realidad eso era lo que estaba pasando, le estaba revelando las cosas a él, y cada vez de que él hablaba me sorprendía con sus respuestas, porque había un entendimiento bien claro cada palabra que él me respondía o me decía. Verdaderamente ahí había alguien que estaba desesperado por oír los toquidos de Jesús a su puerta para abrirle, que estaba atento para que Jesús viniese a su vida para abrirle. Después de una hora, 2 horas que estuvimos conversando, el Espíritu de Dios cayó sobre nosotros, principalmente sobre él. Fue una experiencia, como les dije, que nunca he vivido en mi vida. Y él mismo decía cómo sentía que alguien venía y lo tomaba, y verdaderamente estaba ocurriendo una transformación en su vida, al grado de que cuando terminamos de todo lo que pasó, nos dice: tíos, ¿no tienen hambre? Es que voy a ir a comprar unos tacos. ¿De qué dijo? No nos acordamos, ¿verdad? Pero unos tacos. Ya de que dicen tacos allá, uno como los taquitos que se comieron ayer los hermanos, ¿verdad? En la boda. Bien ricos, ¿verdad que sí? Nada más recuerdo que cuando salí de aquí, después de que terminé la boda, me salí para allá y allá olía bien rico. Nada más le dije a los muchachos que estaban ahí en los tacos: oye, qué rico huele. Y ya después probé, estaban bien buenos. Entonces mi sobrino decía: ¿no quieren unos tacos, tíos? Y le decimos: no, pues no, yo no acostumbro a comer de noche. Como quiera, él se fue, pero dijo una cosa bien curiosa, y eso me lo dijo mi esposa, que le dijo mi esposa: oye, pero ¿no te da miedo salir a esta hora por los tacos? No, tía, de hecho ellos tienen miedo de mí. ¿Y saben por qué dice él? Porque está lleno de tatuajes. Es una persona que se dedica a hacer tatuajes, y por lo tanto él está lleno de tatuajes. Y entonces dice: de hecho la gente me tiene miedo a mí. Miren, si mi esposa le hubiera hecho esa pregunta antes de lo que hablamos y de lo que Jesús hizo en su vida y lo que el Espíritu Santo trajo sobre su vida, tal vez su respuesta había sido diferente. Pero inmediatamente vimos cómo Dios comenzó a cambiar la rebeldía de ese muchacho, así, rápido. Eso es lo que hace Jesús en tu vida cuando lo dejas entrar, cuando le abres la puerta. Verdaderamente viene un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de desear. Ya tu carne no te está dando cosquillas o haciendo cosquillas para embarrarte en las cosas de la carne, sino ahora comienzas a pensar espiritualmente en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en las cosas buenas, en las cosas santas, en las cosas que verdaderamente te hacen feliz. La pregunta que te voy a hacer ahora es esta: ¿verdaderamente ya dejaste entrar a Jesús? ¿O te has conformado porque sabes que está a la puerta tocándote? Porque cada vez de que vienes a la iglesia, ese es el sentir. Lo sientes cerca, pero no está dentro todavía. Y eso le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos se consuelan con tener a Jesús al otro lado de la puerta y no lo dejan meter a su vida. Y hay muchos cristianos que están en la iglesia cada domingo, que luego se hacen la pregunta: bueno, ¿por qué a mí Dios no me quita este mal? ¿Por qué no me quita este sentir? ¿Por qué no puedo yo con esta prueba? ¿Por qué no puedo con esta debilidad? ¿Por qué siempre sigo cayendo en lo mismo? Es porque a Jesús no lo has dejado entrar a tu vida. Porque la Escritura claramente dice que Él es la luz del mundo, y ante esa luz las tinieblas no prevalecerán. Y si las tinieblas prevalecen en tu vida por un pecado, una forma de ser que tienes que es pecaminosa, es porque Jesús no está allí. Y yo te digo: preocúpate, cambia de pensar. No te consueles con saber que Jesús está a la puerta. Déjalo entrar.
muchos, o muchos lo tienen afuera. Y Él pacientemente sigue tocando la puerta de tu corazón. En esa conversación íntima que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús, Nicodemo entendió una cosa. Entendió de que una relación con Dios no consiste en esto, en yo ser como soy y Dios como es. Entendió esto. En una relación con Dios es necesario ser como Dios, limpio, santo, transformado, volver a nacer, pero ahora en Él. Él entendió eso. Y hay muchos cristianos que no entienden eso, no lo comprenden. ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo tomar una cerveza o dos, o un whisky o una botella? ¿Qué tiene de malo ponerme a media pista y bailar y divertirme? ¿Qué tiene de malo fumarme un cigarro? ¿Qué tiene de malo tener en mi noviazgo relaciones sexuales sin estar casados? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Y es porque todavía el Señor no está dentro de ti. Pastor, me está dando miedo. Que no te dé miedo. Te está dando la oportunidad de tocarte para que tú le abras la puerta y lo dejes entrar a tu vida y dejes que Él sea parte de tu vida. Entonces Nicodemo entendió eso, pero él pregunta: ¿pero cómo sucederá esto? Tú oyes el viento, y si tú no eres un meteorólogo, no sé si lo dije bien, meteorólogo, como se diga, si tú no sabes de eso, si tú no sabes dónde está el norte, el sur, el oeste y el poniente y el oriente y todo lo que termina en ente, tú sales para afuera y oyes el sonido del viento, y lo oyes y crees que es viento porque lo sientes, porque lo oyes, pero no lo ves. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero crees que es viento. De la misma forma uno nace. Uno le abre la puerta a Jesús, uno le dice al Señor Jesús: entra a mi vida, y lo haces por fe, creyendo. No lo ves, pero lo puedes sentir. Lo puedes sentir. Puedes sentir su presencia, puedes sentir su calor, puedes sentir su gozo, puedes sentir su paz, puedes sentir su alegría, puedes sentir la libertad que solamente Él te puede dar cuando lo dejes entrar a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es creer abrir esa puerta para que entre a tu vida. Y entonces va a haber un cambio. Tú lo vas a notar. Antes, por cada oración que decías, si hablas en inglés, te salía un fa, una maldición en inglés. Pero si hablas en español, te salía una maldición tras otra. Por eso te digo, Jesús está verdaderamente dentro de ti, porque tal vez eres un maldicionero de arriba abajo. No tienes temor de decir maldiciones ni a tus hijos, ni a fulano, ni a perengano. ¿Sí? Entonces viene un cambio en tu vida. De repente ya no dices maldiciones. De repente las invitaciones de las personas que te tratan de invitar a su ambiente, ya no tienes tus deseos. Ya no andas alocado como antes. Ya no estás emocionado como antes. Ya las cosas de la carne no te emocionan. De repente cambias tu forma de pensar y de sentir y de desear. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en ti. Piensas diferente, sientes diferente y deseas diferente. Ahora verdaderamente eres un hombre o una mujer espiritual, cristiano. ¿Dónde está Jesús?
¿Está fuera de tu casa, de tu puerta, o lo tienes adentro? ¿Sabes dónde está la respuesta? Analiza tu vida y hoy mírala. No me mires a mí, porque el enemigo te puede torcer tus pensamientos y empezarme a mirarme a mí y pensar que yo soy el que estoy haciendo. Yo no te puedo salvar. Yo no puedo vivir en ti, pero Él sí. ¿Dónde está Jesús? ¿Sabes por qué tienes un montón de problemas luego en tu vida? ¿Por qué una tras otra te viene? ¿Por qué simplemente no sales del problema que tienes? En tu casa siempre hay caos, hay pleitos, quizá hay alcohol, quizá hasta drogas hay peleas continuas, hay maldiciones, todos se pelean, hermana con hermana, hermano con hermano, siempre buscando una oportunidad para estar alegando. ¿Saben por qué? Porque Cristo no está ahí, porque lo que prevalece ahí son las tinieblas, y donde habita Jesús no prevalecen las tinieblas sino la luz. Alguien, no sé quién, me decía, creo que hablaba con un hermano ayer, y le decía al hermano: Dios le tiene una palabra a su iglesia el domingo que yo no me esperaba, y ahora entiendo por qué. Por eso la iglesia a veces está torcida, por eso la iglesia a veces da muy malos ejemplos, tiene un muy mal testimonio, porque es una iglesia que no tiene a Cristo en su corazón. Y no tenemos que ser hermanos y hermanas que tienen el mismo peinado y que traen un vestido hasta acá abajo. No tenemos que vivir de apariencias, sino de una forma de vivir. Cuando Cristo verdaderamente está en nuestras vidas, porque te cambia el Señor y es algo que te fluye naturalmente. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Está fuera de tu puerta o lo tienes adentro? Por eso el enemigo no te deja en paz. Por eso no se va de tu casa, no se va de tus hijos, no se va. Al contrario, tus hijos son más rebeldes. Por eso tu matrimonio cada día es peor. Ya hasta duermes separado. Por eso hay peleas constantes. Porque Jesús no está dentro, está afuera. ¿Vas a dejar a Jesús afuera? ¿Vas a esperar a que el diablo acabe con tu vida? ¿A que acabe con tu hogar? ¿A que acabe con tu fe? Dios sabe que tienes tus necesidades y Él sabe muy bien cómo dártelas. Pero con Jesús adentro, con Jesús adentro de tu vida. Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando dice los suyos, está hablando de los judíos. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio la potestad. Repitan conmigo: la potestad. Otra vez, la potestad. Una vez más, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, ¿por qué es bien importante la palabra potestad? Porque la palabra potestad es autoridad. Mi padre en su testamento me dio la potestad al dejarme como herencia todos sus negocios. Ahora yo soy el dueño. Antes no éramos, eso es que lo estoy utilizando como ejemplo, antes no éramos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no tienen herencia. Los hijos de Dios no tienen relación. El reino de los cielos no es para los hijos de Dios. Pero ahora somos hechos hijos de Dios cuando creemos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ahora tenemos la potestad
de ser hijos de Dios y de que el reino de los cielos sea para nosotros. Las bendiciones, las misericordias, el mismo Espíritu de Dios, la gloria del Dios Todopoderoso ahora es nuestra. Ahora podemos venir ante el Dios Todopoderoso y decirle: Padre eterno, bendíceme, sáname, dame, y el Señor mientras no seas hija, no tienes derecho. No hay derecho. Por eso los que no son hijos no se van al cielo, no tienen esperanza, no entran en ese reino. Por eso los que no son hijos no pueden entender, no pueden comprender lo que Jesús significa, y no les importa. Al contrario, son anticristianos y se levantan en contra de Cristo, porque no son hijos. Aquellos que no son hijos son los que revientan a la iglesia con puras palabras de maldición, que se levantan y hablan en contra de la iglesia. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te has levantado en contra de la iglesia y dicho pestes de la iglesia? Bueno, eso te dice que Jesús está afuera y no está dentro. Reconoce esta bendición de que seas una hija, un hijo verdadero de Dios, y entonces tengas todos los derechos que un cristiano tiene. Por eso hay lugares donde no pasa nada, no hay sanidades, no hay transformaciones, simplemente no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque no son hijos. Usted dirá: pastor, ¿cómo se atreve? Bueno, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Está Jesús fuera de tu puerta tocándote esta tarde? Déjalo entrar. No hagas como lo que yo hice cuando era un niño. A mis 9 años, por ahí 8, 9 años, eran las 3 de la mañana quizá, y estaba pasando una tormenta ahí donde nosotros somos. Tenía en ese tiempo a mis 2 hermanos mayores que yo, y los 3 dormíamos en una misma cama. Como la familia seguía creciendo, mi papá nos puso en la cocina, puso la cama en la cocina, una cocinita con tejas. Entonces esa noche había pasado una tormenta y me despertó la tormenta por los rayos, por los truenos. Mis hermanos mayores, yo me dormía en medio, uno se dormía a mi derecha y otro a mi izquierda. Y la cocina no es muy grande, digamos, en lo que es una pared. Aquí estaba digamos, lo que es la cama, y aquí a un lado inmediatamente estaba la puertita de la cocina, que mis padres pues la cerraban, ya que estábamos los 3 ahí dormidos, ahí acostados para dormirnos, o atrancada, más bien dicho, no atorada con el lac. Entonces esa noche pues los rayos me despertaron y pues me dio miedo. Entonces mi miedo todavía no tocaba su clímax, porque entre los rayos que estaban cayendo, de repente escuché esto, así, sequecito, todo así pegándole a la pared, así bien clarito, pam, 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 3. Entonces pensé 1000 cosas. Pensé, pues son mis papás, pero ¿para qué tocan la puerta ellos si ellos simplemente se van a meter? ¿Será alguna de mis hermanos o hermanas? Porque eran hermanas las que estaban ahí. No creía y me dio curiosidad. Entonces volteé a ver a mis hermanos
estaban bien dormidotes los dos, estaban bien tranquilos, bien felices en su sueño. Y me dio curiosidad. Entonces, una de las dos puertitas chiquitas tenía un cuadrito como agujero en la parte ya casi cercana al medio de las dos puertas. Y pues me ganó la curiosidad y me asomé. Y en el momento en que yo me asomé, se vislumbró la luz de un rayo, el cual no tronó, porque eso lo tengo bien vivido. No tronó, pero se iluminó ese pedacito, porque aquí estaba la cocina, luego había un patiecito chiquitito, y luego acá estaba la puerta para entrar a la casa donde estaban los otros cuartos, y ese estaba descubierto. Entonces se iluminó el lugar con la luz del rayo, y fue en ese preciso momento que me asomé a fijarme por el agujerito, y estaba un cordero blanco lanudito enfrente de la puerta, pero agachado. Y nosotros no teníamos cordero, teníamos un perro, y si recuerdo era un perro negro, pinto. Y tocó 3 veces. No fue hasta años después que entendí eso, que ahorita ya no vale la pena seguir contándoles sobre el sueño, pero sí esto, entendí que era el Cordero de Dios que me estaba tocando la puerta a mis 9 años. La puerta de la cocina. ¿Saben qué fue lo que hice? ¿Creen que me asomé? Ay, es el Señor, no, hombre. Me metí en medio de mis hermanos y me tapé, me quedé así, con mucho miedo. No hagas eso, porque ya no eres un niño como yo. Él está tocando la puerta de tu corazón. No lo dejes afuera. No lo dejes afuera. Déjalo entrar a tu vida. Basta ya de tener a Jesús esperando a la puerta de tu corazón. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres una transformación en tu vida? Deja que Él entre a tu vida. Deja que Él entre a tu casa, porque en tu casa no todos quieren nada con Él. Tus hijos quieren divertirse. Tus hijos quieren el ambiente. Tus hijos quieren la diversión que les puedan dar allá afuera. Quieren el alcohol, quieren la droga, quieren el sexo. Yo no voy a decir mentiras aquí, ni voy a tapar cosas aquí, y no me voy a preocupar por lo que tenga que decir, siempre y cuando Dios me lo dé. ¿Quieres que Dios cambie tu hogar? ¿Quieres que Dios cambie a tu pareja? Que le quite ese morbo de la cabeza, que le quite esa mala forma de ser, ese orgullo, esa fanfarronés que es, o esa deslealtad. Deja entrar a Jesús a tu vida. Deja que entre a tu vida, porque cuando entra a tu vida, entra a tu casa. Porque tú eres templo de Cristo, eres templo de Dios, y por lo tanto la gloria de Dios entra a tu vida, entra a tu vida. Déjalo entrar a tu vida, para que entonces cambie. Ahora tus hijos van a entender, van a venir con lágrimas en los ojos y te van a decir: Padre, perdóname, mamá, perdóname. Pero quizás ahorita no lo ves, porque no lo has dejado entrar. Una de las cosas que más se quejan los padres es de que los hijos, cuando crecen, traen problemas mayores que cuando eran chiquitos. Y solamente los que son padres lo entienden. El que no es padre no lo entiende. Y en realidad así lo es. Ya no es lo mismo. Tú sabes que tú no puedes, pero Él sí va a poder. Deja entrar a Jesús a tu vida. Deja que entre a tu hogar, y vas a ver que muchas cosas van a cambiar. A los suyos vino y los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, todos los derechos del reino de los cielos son para ti, en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un amén fuerte al Señor. Aleluya, gloria al Señor. La escritura sigue diciendo, San Juan 14,
6 dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si tú y yo queremos la vida, queremos la verdad e ir por el camino correcto, Jesús es la única persona que te va a llevar en esa dirección. Porque no hay ningún intermediador entre los hombres que no sea Jesús. Dice la Escritura: el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Y otra palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, si no es el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Yo te digo, deja entrar a Jesús a tu vida. No lo dejes allí en la puerta tocando. Ábrele tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. Deja que Él llegue y reine en tu hogar. El Padre nuestro dice: hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Si el Señor nos enseñó a pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él, la única forma en que va a ocurrir que uno pueda hacer o dejarse llevar por la voluntad de Dios es con Cristo en nuestro corazón. Esa va a ser la única manera de hacerlo, porque de otra manera no. Tu carne te clama, te pide, te dice. Tu carne te da cosquillas. Tu carne te llama. Apenas se llega el fin de semana o se te comías algo que deseas, tu carne te dice: ve allá, tómalo, sabiendo tú por dentro que es malo. Pero es porque Jesús no está ahí y no tienes la fuerza para poder evitar. ¿Por qué tienes que sufrir? El pecado es muerte. El pecado es maldición. El pecado es amargura. El pecado no es vida, no es gozo, no es alegría, no es paz. Te atormenta después de que lo hiciste. Te da miedo, te acomplejas. Te sientes muy vulnerable. No dejes que el pecado reine en tu vida. No dejes que tu carne gobierne tus decisiones, en tus decisiones. Abre el corazón tuyo a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes le han abierto la puerta a Jesús para que entre a sus vidas, pero hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Y no le hace cuánto tiempo has venido aquí a la iglesia, o no le hace cuánto tiempo has caminado tú en la fe, pero hoy ábrele la puerta de tu corazón y vas a ver que tu vida va a ser transformada. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Porque dirás: pastor, ¿cómo puede ser esto? Dice la Escritura en Romanos, hermanos, capítulo 10, verso 8 al 11. ¿Mas qué es lo que dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor o tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura misma dice: todo aquel que en Cristo creyere no será avergonzado. Ya el pecado no te va a avergonzar, porque el pecado es vergüenza. Ya el diablo no te va a avergonzar. Vas a tener paz. Pero lo que tienes que hacer es confesarlo con tu boca. Si lo crees en tu corazón y hoy toma la decisión de abrirle a Jesús la puerta, confiésalo con tu boca. Y en el mismo instante que tú lo estés confesando, algo va a pasar en ti. Vas a sentir como Jesús va a entrar dentro de ti y vas a recibir esa salvación y ese cambio que tanto necesitas. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra.
Yo te doy gracias, Señor Santo, por esta bendición que has traído a tu pueblo, tanto a los que están aquí presentes como a aquellos que están detrás, Señor Santo, de esta cámara, Señor Santo. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que te glorifiques, Señor Santo, este día, y que entres a todos aquellos quienes te abran la puerta de su corazón. Y hoy, Dios mío, Señor, comiences una relación nueva, un gobierno nuevo en la vida de tus hijos. Que todos aquellos quienes crean en esta palabra, Señor, y la repitan, la cual te pido tú me des, Señor Santo, reciban tu misma esencia, tu misma sustancia espiritual, entrando a su corazón y recibiendo esta libertad que tú les proveerás, como también la salvación, la cual, Dios mío, Señor, nadie se las podrá quitar. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor Santo,